Mi nombre es Don Raúl, y a mis 78 años, con la espalda ya doblada de tanto mirarle a la tierra, nunca imaginé que tendría que esconderme de mis propios hijos, ni que mi herencia, esa que cultivé con el sudor de mi frente, se convertiría en el arma más poderosa de mi vejez. Créame, uno piensa que lo ha visto todo, que ha sentido todas las penas y alegrías que la vida puede ofrecer. Pero la verdad es que la vida siempre tiene una última jugada, una que te saca del rincón y te dice: aún no has terminado, viejo. Ellos, Santiago, Isabel, Fernando, mis pedazos de alma, mis 3 razones para seguir bajo este sol inclemente, ellos me vieron como un estorbo, una carga, un recuerdo molesto de un pasado que querían enterrar. Querían vender la tierra, mi rancho, el lugar donde nacieron y donde enterré a su madre, para saldar sus deudas, sus vidas modernas, como ellos las llamaban. Y cuando me caí, cuando mi cuerpo viejo no me respondió más y necesité ayuda, se negaron. Dijeron que ya había vivido lo suficiente, que era mi hora. Una y otra vez esas palabras me taladraron el alma más que el dolor de mis huesos rotos. Pero lo que ellos no sabían, lo que su ambición les cegó para ver, es que este viejo, este estorbo, tenía un plan. Y ese plan, créame, iba a ser la lección más grande de sus vidas. Sí, mi nombre es Don Raúl, y esta es mi historia. Así, sin adornos, sin mentiras, como se la contaría a un compadre en el portal de la casa, con la tarde cayendo y el café humeando. Nunca fui de muchas palabras, ¿sabe? Más de hechos. De trabajar, de sembrar, de esperar que la lluvia llegara y que la cosecha fuera buena. Nunca tuve grandes riquezas, no de esas que se guardan en bancos. Mi tesoro siempre fue esta tierra michoacana, árida a veces, generosa a otras, pero siempre mía y de mi familia. ¿Y mis hijos? Mis hijos. Yo los veía y pensaba que eran la continuidad de mi esfuerzo, el fruto más dulce de mi vida. Santiago, el mayor, tan espigado y con esa cabeza tan lista para los números. Isabel, la de en medio, tan vivaracha, con su risa que llenaba el rancho. Y Fernando, el más chico, mi Fernando, que parecía un calquito mío de joven, con esa terquedad y esa mirada noble. ¿Cómo iba a imaginar que el tiempo, o quizás el brillo de la ciudad, los transformaría tanto? Recuerdo el día que Santiago se fue. Tenía 18 años y una beca para estudiar contaduría en Morelia. Era un orgullo, ¿sabe? Verlo partir, con su maleta hecha con mis propias manos y un puñado de esperanzas que él llevaba más grandes que su equipaje. Mucha gente del pueblo me decía: Raúl, ¿para qué tanto estudio? Que se quede aquí, que aprenda a trabajar la tierra, como tú y como tu padre. Pero yo no quería eso para mis hijos. No quería que vivieran la misma vida de sol a sol, de incertidumbre y de arriesgarlo todo en una sequía. Quería que tuvieran más, que vieran un mundo más allá de estos cerros y estos campos. Pensé que el conocimiento era la verdadera riqueza, y así fue con todos, con Isabel, que soñaba con ser maestra, y con Fernando, que aunque le gustaba más el campo, yo le insistía en que estudiara algo, lo que fuera, pero que tuviera una opción. Los fines de semana, cuando ellos venían de la escuela en el pueblo, les enseñaba a sembrar, a cuidar los animales, a entender el lenguaje de la tierra. Pero siempre les decía: esto es para que lo sepan, para que no olviden de dónde vienen. Pero su destino está más allá. Qué ingenuo fui, qué ciego estuve. Pensé que el amor a la tierra era como la sangre, que se llevaba dentro y no se olvidaba. La presión empezó de a poquito, como la gotera en el techo que al principio ni notas. Primero eran comentarios casuales. Padre, ¿no has pensado en descansar? La tierra es mucho trabajo para ti solo. Luego, con más insistencia: este rancho ya no da, padre. Los precios están por los suelos. En la ciudad hay oportunidades de verdad. No entendían que para mí esta tierra no era solo un negocio. Era mi vida, mi historia,
el aliento de mi difunta esposa, María. Cada terrón, cada surco, guardaba un recuerdo, una lágrima, una promesa. Era mi refugio, mi templo, mi todo. Los vi cambiar, los vi como esa vida moderna de la que tanto hablaban los devoraba. Santiago, con su traje y su corbata, siempre hablando de inversiones, de créditos, de números que no entendía y que me parecían fríos y vacíos. Isabel, con sus ropas elegantes y su insistencia en que yo actualizara mi casa, que pintara las paredes, que comprara un refrigerador nuevo, y Fernando, mi Fernando, que al principio se resistía, pero que poco a poco se fue dejando arrastrar por sus hermanos, por la promesa de dinero fácil, de una vida sin este sol quemándote la piel. Ellos veían mi rancho como un activo, una propiedad. Yo lo veía como el legado de generaciones, el alma de mi familia, y esa diferencia, esa brecha, se hizo cada vez más grande, más profunda, hasta que se convirtió en un abismo entre nosotros. Y no era solo el dinero lo que buscaban, no. Era una forma de deshacerse de lo que consideraban una carga, de mí, de un viejo que, a sus ojos, ya no servía para nada más que para estorbar. Y la verdad, ¿sabe? Lo más doloroso no eran sus palabras, era la mirada en sus ojos. Una mirada vacía, sin el calor de antes, sin el respeto que un hijo le debería a un padre. Esa mirada era un puñal que se me clavaba cada vez que venían. Y venían solo para ese propósito, para convencerme, para insistir, para quebrarme hasta que dijera que sí. Pobres ingenuos. No sabían que lo que realmente estaban haciendo era cavar su propia tumba y la mía al mismo tiempo. Pero yo aún tenía una carta bajo la manga, una carta que ni siquiera ellos, con toda su astucia de ciudad, podrían haber imaginado. Ah, el sacrificio. Esa palabra tiene un peso que solo el que lo ha vivido entiende. No es solo dar dinero. Es dar pedazos de uno mismo, gota a gota, año tras año. Es dejar de mirar por uno para mirar solo por ellos, mis hijos, mis 3 tesoros. Desde que nacieron, mi único deseo fue que tuvieran una vida mejor que la mía. Una vida con menos carencias, con más oportunidades. Y para eso no dudé en entregar lo que fuera. Recuerdo a Santiago, el mayor. Era un muchacho inquieto, siempre con la cabeza llena de números, de cálculos, de ideas. Un día llegó de la escuela con un brillo especial en los ojos. «Papá», me dijo, «la maestra dice que soy bueno para las matemáticas, que debería estudiar para ser contador». A mí, un hombre de campo que apenas terminó la primaria, eso me sonó a música celestial, pero estudiar en Morelia, en la capital del estado, ¿cómo? Era una fortuna que yo no tenía. En esos días, mi rancho apenas daba para comer y vestirnos con lo justo. La tierra era ingrata a veces, los precios del maíz por los suelos, la sequía amenazando siempre. Pero ver la ilusión en los ojos de Santiago era como ver un pozo de agua en medio del desierto. Fue entonces cuando decidí que vendería mi reloj. No un reloj cualquiera, ¿sabe? Era el único que tuve en mi vida, un regalo de mi padre cuando cumplí 18 años, un reloj de bolsillo de plata, con una cadena que mi madre había tejido a mano, un objeto de herencia, de valor sentimental incalculable. Lo llevé al pueblo, a la casa del joyero, me costó separarme de él, sentía como si estuviera arrancándome un pedazo de mi propia historia. El joyero me ofreció una miseria, pero yo necesitaba el dinero. Lo vendí, y con ese dinero me alcanzó para pagar la inscripción de Santiago en la universidad, y comprarle unos libros gordísimos que parecían traer el mundo entero dentro. Recuerdo que cuando se los entregué, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, papá», me dijo. Y en ese momento, el vacío del reloj en mi bolsillo no importó. Su gratitud era mi nueva joya. Luego estaba Isabel, mi Isabel, la risueña, la que siempre tenía una flor en el cabello. Ella soñaba con ser maestra. Quería enseñar a los niños del pueblo a leer y escribir.
Quería que tuvieran las oportunidades que ella, a duras penas, estaba consiguiendo. Para el último año de la normal, necesitaba una máquina de escribir. Una máquina de escribir. En esos tiempos era un lujo. Las pocas que había en el pueblo eran viejísimas y las nuevas costaban un ojo de la cara. Pero Isabel no pedía nada. Nunca pedía. Solo la veía mirar los anuncios en el periódico, con esa nostalgia en los ojos. Así que un día, en vez de comprarme los pantalones nuevos que tanto necesitaba y que mi esposa me había estado pidiendo que comprara porque los míos ya estaban remendados por todas partes, decidí usar ese dinero y un poco más que conseguí vendiendo algunos de mis gallos más finos para la máquina. Fui a Morelia, a una tienda grande, y la compré. Era una Remington reluciente, negra, con las teclas brillando. La metí en una caja, la envolví en papel de estraza y la llevé al rancho. Cuando se la di a Isabel, ella no pudo decir una palabra. Solo me abrazó, aferrándose a mí como una garrapata, y lloró. Luego, toda la noche, la escuché teclear en su cuartito, practicando, llena de una ilusión que calentaba toda la casa. Yo me acosté en mi cama, sintiendo el aire frío en las rodillas por los remiendos de mis pantalones, pero con el corazón más caliente que el sol de mediodía. Su felicidad era mi colchón. Y Fernando, mi Fernando, el más travieso, el que más se parecía a mí en su terquedad y en su amor por los caballos. Un día, cuando tenía 8 años, vio una bicicleta roja en la tienda del pueblo. Se quedó parado frente al escaparate, con la nariz pegada al cristal, por más de media hora. Cuando volvimos a casa, no paraba de hablar de ella. Papá, era la bicicleta más bonita del mundo. Roja, brillante, con un timbre que sonaba como un campanario. Yo sabía que una bicicleta era un capricho, no una necesidad. Pero esa mirada en sus ojos, la misma ilusión que vi en Santiago y en Isabel, no podía ignorarla. Así que durante un mes me privé de mi almuerzo. Me levantaba antes de que saliera el sol, trabajaba hasta que caía la noche sin un bocado al mediodía. Decía que no tenía hambre, que el calor me quitaba el apetito. Mi María, bendita sea su alma, me miraba con preocupación, pero yo le aseguraba que estaba bien. Cada peso que ahorraba iba a un bote escondido debajo de una piedra en el corral. A veces, en las noches, sacaba el bote y contaba las monedas a la luz de una vela. Pensaba en la bicicleta roja, en la sonrisa de Fernando. Un día, el bote estuvo lleno. Fui al pueblo, compré la bicicleta y la escondí en el granero. A la mañana siguiente, el día de su cumpleaños, la saqué y la puse frente a la puerta de la casa. Cuando Fernando la vio, soltó un grito de alegría que hizo eco por todo el rancho. Saltó sobre ella, la montó con una destreza que me sorprendió, y salió disparado por el camino de tierra con el timbre sonando y su risa llenando el aire. Yo lo vi irse, con el estómago vacío, pero con el alma llena hasta el tope. Verlo feliz era mi alimento. Y así fue mi vida, pedazo a pedazo, sacrificio tras sacrificio. No me arrepiento de nada, ¿sabe? Un padre no se arrepiente de amar a sus hijos. No se arrepiente de desearles lo mejor. No se arrepiente de darles todo lo que tiene y a veces lo que no tiene. Pero uno espera algo a cambio, ¿no? No dinero, no grandezas, solo un poco de ese mismo amor, de esa misma consideración, un poco de respeto, un poco de memoria. Se espera que, al menos, no te olviden, que no te vean como un estorbo después de haberte vaciado el alma por ellos. Pero eso, parece ser, era demasiado pedir. La vida en la ciudad, los brillos falsos, los amigos de conveniencia, todo eso los fue alejando de la esencia, de lo que realmente importa. Y a mí, sin saberlo, me estaban preparando para la lección más amarga de mi existencia, pero también para la más grande de las revelaciones, una que cambiaría todo. El abandono, ¿sabe? No es algo que llega de golpe. Es como la sequía en el campo.
Empieza con unas nubes que no descargan, con el sol que aprieta un poco más cada día. Luego, las hojas se marchitan, la tierra se agrieta, y al final, solo queda el polvo. Así fueron mis hijos conmigo, un abandono lento, doloroso, que me fue secando el alma poco a poco. Recuerdo mi cumpleaños número 76. Era un día de otoño, el aire ya picaba un poco en las mañanas. Me levanté temprano, como siempre, hice mi café, preparé unas tortillas. Esperaba una llamada, un mensaje, lo que fuera. Un feliz cumpleaños, papá. Pero el teléfono, ese aparato que tanto me costó aprender a usar para estar cerca de ellos, se mantuvo mudo. Ni un timbrazo, ni una luz, ni un mensaje. Me senté en el portal, mirando los cerros, esperando. La luna dio paso al sol. El sol se puso, y la luna volvió a salir. Y el silencio fue mi única compañía. Ni Santiago, ni Isabel, ni Fernando. Mis 3 hijos, los mismos por los que había vendido mi reloj, mis gallos, por los que había pasado hambre un mes, se habían olvidado de que su padre existía. Esa noche, mientras mi plato de frijoles se enfriaba, sentí un nudo en la garganta. No era por la comida, que no me cabía, era por la amargura, la soledad. Me recriminé a mí mismo por haberlos mandado a la ciudad, por haber querido que tuvieran una vida mejor. ¿Era esta la vida mejor? La que te hacía olvidar a tu propio padre. Ahí fue la primera vez que la semilla de la ironía amarga se sembró en mi corazón. Pensé, este es el progreso que tanto me pregonan. El progreso de la indiferencia. Me sentí viejo, inútil, invisible. Un año después, para la cena de Nochebuena, Santiago me invitó a su casa en Morelia. Fui con toda la ilusión del mundo, a pesar de que ya sabía lo que me esperaba. Llevé una cesta de mangos de mi propio huerto, los más dulces, los que con tanto esmero había cuidado. Cuando llegué, la casa estaba llena de gente que no conocía. Todos muy bien vestidos, con sus risas fuertes y sus copas de cristal. Santiago, con su esposa, me saludaron deprisa, casi sin mirarme. «Papá, qué bueno que llegaste. Pasa, siéntate». Me señalaron una silla pequeña en un rincón de la cocina, lejos de la mesa principal donde estaban los invitados importantes. La mesa grande estaba llena de platillos exóticos, de vinos caros. La mía, en la cocina, tenía un plato de pozole y tortillas. Me sentí como un mueble viejo que se había colado en la fiesta. Intenté hablar de mi rancho, de cómo había estado la cosecha, pero nadie me escuchaba. Mis hijos pasaban por mi lado, hablando por teléfono, riendo con sus amigos. Isabel, cuando le ofrecí uno de mis mangos, me dijo: «Ay, papá, qué detalle, pero no quiero mancharme los dedos. Ya sabes que en la ciudad somos más de fruta pelada». Y Fernando, mi Fernando, el de la bicicleta roja, ni siquiera se acercó. Lo veía reír a carcajadas con sus amigos, contándoles historias de sus viajes, de sus aventuras. Ni una vez me preguntó cómo me sentía, ni una vez me miró a los ojos con el cariño de antes. Mis mangos, mi esfuerzo, mi presencia, todo fue ignorado. Ese día entendí que no era solo un estorbo, era una vergüenza, un recordatorio de sus orígenes humildes que ellos querían borrar. Las visitas al rancho se hicieron cada vez menos frecuentes, y cuando venían era siempre con la misma cantaleta. «Padre, ¿cuándo va a vender? Ya le hemos conseguido un buen comprador. Es un dinero que le va a servir para sus gastos, para que no se preocupe». No entendían que mi preocupación no era el dinero. Mi preocupación era la dignidad, era el legado, era mi vida. Pero la gota que derramó el vaso, la que me hizo ver la verdadera cara de mis hijos, fue el accidente. Fue hace unos meses. Estaba yo reparando el techo del granero, solo como siempre. Había llovido mucho y una teja se había aflojado. Subí con mi escalera vieja con cuidado, pero el escalón de abajo se rompió. Caí al suelo, torciéndome la pierna de una forma espantosa. El dolor fue insoportable.
grité. Pero ¿quién iba a escucharme en la soledad del rancho? Estuve ahí, tirado por horas, bajo la lluvia, hasta que un vecino, el buen don Manuel, pasaba por el camino y escuchó mis quejidos. Él fue quien me llevó al hospital en el pueblo. La radiografía mostró una fractura complicada. Necesitaba cirugía, un tratamiento costoso. Don Manuel llamó a mis hijos, les explicó la situación y la respuesta me heló la sangre más que el frío de la noche en el suelo del granero. Santiago dijo: «Padre, ¿otra vez? Ya está muy viejo para andar subiéndose a los techos. Mire, nosotros estamos muy apretados con las deudas, no podemos ayudarle con eso ahora». Isabel, con su voz dulce, pero con una frialdad que me caló los huesos, añadió: «Papá, ya viviste tu vida. A esta edad, uno tiene que aceptar que está más allá de sus años productivos. Es mejor que el rancho se venda y con ese dinero se pague lo que se tenga que pagar. Y lo que quede, pues ya veremos». Y Fernando, mi Fernando, el de 1900, la bicicleta roja, el que yo tanto protegí, simplemente dijo que no tenía tiempo para venir a verme. Ahí, en esa cama de hospital, con la pierna rota y el corazón más roto aún, sentí que la vida me había dado la última estocada. Estorbo. Ya vivió lo suficiente. Carga. Esas palabras resonaban en mi cabeza como campanas de muerte. Pensaron que yo ya no iba a levantar cabeza, que mi fin estaba cerca, y que por fin podrían vender mi tierra, mi herencia, esa que yo había cuidado con tanto celo. Ahí, en esa soledad, me juré a mí mismo que no les daría el gusto, que si me tocaba morir, lo haría con dignidad, y si me tocaba vivir, lo haría para enseñarles una lección. Y fue en ese momento de desolación, cuando todo parecía perdido, cuando recordé el secreto que había guardado durante años, un secreto que de repente se convirtió en mi último as bajo la manga, el secreto del manantial olvidado, el secreto, ¡ay!, el secreto. Es curioso cómo la vida te empuja a veces a proteger lo más valioso, no por avaricia, sino por instinto, por una corazonada. Este secreto no lo descubrí de la noche a la mañana. Fue un camino largo, de años, de casualidades y de esa curiosidad vieja que nunca me abandonó, aun cuando mis hijos ya me daban por desahuciado. Todo empezó hace muchos, muchos años, quizás más de 15, cuando mi María aún vivía. La sequía era implacable ese año. El río se había secado, los pozos apenas daban un hilo de agua, y el ganado flaqueaba. Estaba desesperado, buscando cualquier indicio de humedad, cualquier señal de que la tierra no nos abandonaría por completo. Un día, persiguiendo a una cabra extraviada que se había metido en la parte más apartada del rancho, esa donde el terreno es más quebrado y la vegetación más densa, me encontré con algo inusual. Había una pequeña depresión en el suelo, casi imperceptible, cubierta por maleza y unas rocas grandes. Pero lo que me llamó la atención fue el musgo, un verde vibrante y jugoso, en un lugar donde todo lo demás estaba seco y polvoriento. Sentí una punzada de esperanza. Empecé a usar mis manos, luego una pala vieja, para remover la tierra y las rocas. El trabajo era duro, bajo el sol que rajaba las piedras. Pasaron días, semanas. Mis hijos, en ese entonces, ya estaban en la ciudad. Venían de vez en cuando, pero no se interesaban por mis cosas de viejo, como decían. Pensaban que yo estaba perdiendo el tiempo, que era una obsesión inútil. «Padre, déjese de eso. Si no hay agua, no hay. Venda las cabras y ya», me decía Santiago por teléfono. Pero yo tenía una fe, una intuición. El musgo no mentía. Un día, después de casi 2 meses de excavar, encontré una grieta. Era estrecha, oscura, y de ella emanaba una frescura que no había sentido en mucho tiempo. Con una antorcha improvisada me metí. Caminé despacio, agachado, sorteando rocas y raíces. Y ahí,
En lo más profundo, en una pequeña gruta que se abría repentinamente, estaba el manantial. No era un chorro que saliera a borbotones, sino un ojo de agua cristalina que bullía suavemente desde las profundidades de la tierra. El agua era pura, tan fría que dolía en las manos y con un sabor que nunca había probado. Era como beber vida. Me quedé ahí, sentado, por lo que parecieron horas, solo escuchando el murmullo del agua, sintiendo la humedad en el aire. Era un regalo de la Pachamama, un milagro, pero la gruta no terminaba ahí. Detrás del manantial había otro pasadizo, aún más estrecho. La curiosidad me picó más fuerte que nunca. Me arrastré por él, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, y cuando pude ponerme de pie, me quedé sin aliento. La gruta se abría en una sala grande, una cueva natural, y en sus paredes había dibujos, murales, figuras extrañas, símbolos antiguos, pintados con pigmentos naturales que el tiempo y la humedad habían conservado de forma asombrosa. Eran representaciones de lo que parecían dioses prehispánicos, rituales, animales. La belleza era sobrecogedora. Yo, un hombre simple, no sabía qué significaban, pero sentía en el alma que estaba ante algo muy, muy antiguo, muy importante. Mientras mis ojos recorrían las imágenes, mi pie tropezó con algo. Me agaché y, a la luz de mi antorcha, vi el brillo. El suelo de la cueva, en varios puntos, estaba sembrado de rocas que relucían. Grandes cristales, de un blanco lechoso, con destellos morados. Eran cuarzos. Y no solo cuarzos, vi otros minerales, algunos con vetas doradas, otros con un brillo diferente. Yo no sabía de minerales, ¿sabe? Pero el brillo era innegable. La sensación de que eso valía algo me invadió. Mis primeras reacciones fueron de asombro y de pánico. ¿Qué hago con esto? ¿Se lo cuento a alguien? Lo primero que pensé fue en mis hijos, en la alegría que les daría. Pero casi de inmediato, un pensamiento más frío me detuvo. Mis hijos en ese entonces ya empezaban a hablar de la ciudad, del dinero fácil. Si les decía que había un manantial y encima una cueva con tesoros, no dudarían en venderlo todo, en explotar la tierra sin miramientos. No lo harían con respeto, con la paciencia que la tierra exige. Lo harían por la prisa, por el dinero rápido. Y yo no quería eso. Así que, con el corazón encogido, decidí guardar el secreto. Tapé la entrada con las rocas y la maleza, tal como la encontré, y me juré a mí mismo que nadie lo sabría. Solo yo. Durante años fui el único guardián de ese lugar. A veces, en las noches, pensaba en el brillo de esos minerales, en la pureza del agua, y me preguntaba qué haría con ello. El tiempo pasó. La sequía terminó, el río volvió a su cauce, pero el manantial seguía siendo mi fuente secreta de agua, mi consuelo en las épocas difíciles. Y un día, hace unos 3 años, un geólogo joven, de esos que andan por el campo buscando rocas y minerales, llegó al pueblo por pura casualidad. Se había perdido. Lo invité a pasar la noche en el rancho, le di de comer. Era un muchacho amable, con los ojos llenos de curiosidad. Al día siguiente, antes de que se fuera, me atreví a pedirle un favor. «Mire, señor», le dije, «encontré unas piedras en la parte de atrás de mi rancho. No sé si valgan algo, pero me dan curiosidad». Le llevé unas cuantas, las que había recogido con cuidado del suelo de la cueva, sin revelar el manantial ni los murales. Las examinó con una lupa, con unas herramientas raras, y su cara se transformó. «Don Raúl», me dijo, con la voz temblorosa, «esto que tiene aquí, esto es cuarzo de alta pureza, y estos otros son minerales raros, con un potencial enorme. Esto vale una fortuna, don Raúl, una fortuna de verdad. ¿Dónde los encontró?» Yo, con toda la calma que pude reunir, le dije que los había encontrado en la superficie, en una zona de derrumbes.
No le mentí del todo, solo le oculté la verdad completa. Él me explicó el valor, los usos en la tecnología, la demanda, me dio su tarjeta y me dijo que, si alguna vez decidía vender, que lo buscara. No deje que lo engañen, me advirtió. Esto es oro blanco, don Raúl. Ahí fue cuando el secreto dejó de ser solo mío. Ahora era un poder oculto que guardaba bajo mis pies, en mi propia tierra, y la razón por la que lo mantuve así, en el más absoluto silencio, se hizo más fuerte cada día. No quería que mis hijos lo vieran como una forma de hacerse ricos sin esfuerzo. Quería que aprendieran el valor del trabajo, de la paciencia, de la dignidad. Pensé que, quizás, cuando la situación se pusiera realmente difícil, podría usarlo para salvar el rancho, para mantener mi orgullo, pero sobre todo para darles a mis hijos la lección que nunca les di, una lección que no se aprende en la ciudad ni en los libros, sino en la cruda realidad de la vida, una lección de humildad, de respeto y de saber reconocer el verdadero valor de las cosas. Y ese momento, con mi pierna rota y el desprecio de mis hijos, había llegado. El secreto iba a salir a la luz, pero no de la forma en que ellos esperaban. La justicia. Esa palabra tiene un sonido especial cuando uno la ha anhelado por tanto tiempo. Después de que mis hijos me dejaron solo en el hospital, con las palabras crueles colgando en el aire como buitres, la decisión en mí se endureció como la piedra. No les daría el gusto de verme morir solo, despojado de mi dignidad. No, este viejo tenía una última jugada y la iba a ejecutar con la precisión de un relojero y la paciencia de un labrador. Mi recuperación fue lenta, dolorosa. Don Manuel, el buen vecino que me encontró, se encargó de mí. Su esposa, doña Elena, me preparaba caldos y me curaba la herida. Ellos, gente humilde, me dieron el cariño y la ayuda que mis propios hijos me negaron. Y fue con ellos, con su amor desinteresado, que mi espíritu se reconstruyó. Fue en esos días de convalecencia, mientras me miraban con ojos de compasión y no de desprecio, que mi plan tomó forma. Primero, contacté al geólogo. Le mandé una carta por medio de don Manuel, que iba al pueblo. Le conté la verdad, que había un yacimiento mucho más grande de lo que le había mostrado y que estaba listo para explorarlo. El hombre, sorprendido y emocionado, vino al rancho. Juntos, y con la ayuda de don Manuel, entramos a la cueva. Cuando el geólogo vio los murales y luego la extensión del yacimiento de cuarzo y otros minerales raros, sus ojos se abrieron como platos. No cabía en sí de la emoción. Me confirmó lo que yo ya intuía. Aquello valía una fortuna incalculable. Me habló de compradores, de inversiones, de la necesidad de mantenerlo en secreto un poco, más hasta tener todo bien documentado y asegurado. Mientras tanto, mis hijos seguían con su cantaleta. Llamaban no para preguntar por mi salud, que ya les había dicho que iba recuperándose, aunque cojeando un poco, sino para insistir en la venta del rancho. Padre, ya tenemos un comprador serio. La oferta es buena. No espere más, decía Santiago con una voz impaciente. Isabel me mandaba mensajes con enlaces de casas en la ciudad, como si me viera viviendo en un departamentito sin un pedazo de tierra que pisar. Y Fernando, en una de sus pocas llamadas, me dijo: «Padre, ya es hora de que piense en usted. Descanse, venda el rancho y no se preocupe más». Despreocuparme. Si su despreocupación era precisamente lo que me había llevado a esta situación. El día llegó. Los convoqué a todos. Les dije que había reflexionado sobre la venta del rancho, que a mis años quizás era hora de dejar las cargas. Sus voces al otro lado del teléfono estaban llenas de una alegría mal disimulada. En fin, padre, qué sensato de su parte», exclamó Santiago. «Te visitaremos el próximo sábado», dijo Isabel, con una urgencia que no me había mostrado ni siquiera cuando yo estaba en el hospital. El sábado llegaron los tres.
vestidos con sus mejores galas de ciudad, con sus coches brillando. Bajaron con una sonrisa de oreja a oreja. «Padre, qué gusto verte también», dijo Isabel, abrazándome deprisa. Santiago me dio una palmada en la espalda. «Ya era hora, papá. Esta decisión es la mejor para ti». Fernando, el más callado, me miró con una expresión que parecía una mezcla de alivio y una pizca de vergüenza, aunque no profunda. «Sí, hijos», les dije, con una voz que intenté mantener tranquila, pero que por dentro vibraba con una mezcla de nerviosismo y una satisfacción fría. «He tomado una decisión, pero antes de firmar cualquier cosa quiero mostrarles algo que he guardado por mucho tiempo, algo que está aquí mismo, en nuestro rancho». Sus caras se llenaron de curiosidad, pero también de impaciencia. «Padre, ¿qué es? ¿Acaso encontró algún viejo tesoro escondido?», preguntó Santiago, con una risita, sin darse cuenta de la ironía de su propia pregunta. «Podría decirse que sí, hijo, un tesoro, pero de otra clase». Los guié por el camino conocido, el que llevaba a la parte más retirada del rancho. Ellos se quejaban de la tierra, de las ramas que les rozaban la ropa cara. «Padre, ¿a dónde nos llevas? Esto es mucho caminar», decía Isabel, mirando sus zapatos de tacón con desaprobación. «Paciencia, hijos, la paciencia es una virtud que a veces se olvida». Llegamos a la entrada camuflada de la cueva. Retiré las rocas y la maleza, revelando la oscuridad de la boca. «Entren», les dije. Ellos dudaron. «Padre, ¿es seguro? ¿No habrá animales?», preguntó Fernando. «Solo la verdad, hijo. Entren». Uno a uno, con cautela, se metieron. Yo los seguí, cojeando un poco, pero con paso firme. Cuando llegaron a la gruta del manantial, sus ojos se abrieron de asombro. «¡Agua pura!», exclamó Santiago, arrodillándose para tocarla. «¡Qué maravilla!», dijo Isabel, sorprendida. Fernando se quedó en silencio, mirando el agua cristalina. «Esto es un secreto que la tierra nos guardaba, y no es lo único», les dije. Los guié al segundo pasadizo, el que llevaba a la sala de los murales y los minerales. Cuando la luz de mi linterna iluminó las paredes y luego el suelo, el silencio fue total. Sus sonrisas de alegría por la venta del rancho se borraron de sus caras. Sus bocas se abrieron. Sus ojos, antes llenos de ambición superficial, ahora estaban llenos de una codicia mucho más profunda y de un asombro que no podían disimular. Santiago fue el primero en reaccionar. Se arrodilló, recogiendo un fragmento de cuarzo del suelo. «Padre, ¿qué es esto? Es cristal, puro. ¿Desde cuándo sabes de esto?». Su voz temblaba. Isabel, con una mano en la boca, miraba los murales, luego los minerales. «Pero esto es increíble. Una cueva con arte antiguo y joyas». Fernando, mi Fernando, a pesar de su asombro, parecía el más afectado, su rostro pálido. «Lo sé desde hace muchos años», le respondí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Y lo guardé. Lo guardé para mí y para esta tierra, para que no fuera profanado por la prisa, por la ambición». Hubo un silencio denso, pesado, solo roto por el goteo del manantial. Entonces, las lágrimas de cocodrilo empezaron a brotar. «Padre, perdóname», dijo Isabel, acercándose a mí, intentando tomar mi mano. «No, sabíamos, nunca imaginamos. Te hemos querido siempre, padre. Esto es una bendición, nuestra bendición». Santiago, con el cuarzo apretado en la mano, se puso de pie. «Padre, por favor, esto cambia todo. No tienes que vender el rancho. Podemos explotar esto juntos. Seremos ricos. Serás el hombre más respetado de la región». Su voz era una mezcla de euforia y un arrepentimiento forzado. Él veía millones. Fernando se acercó, sus ojos llenos de una falsa contrición. «Padre, yo sé que he sido un mal hijo, que te he descuidado, pero por favor dame una oportunidad. Haré lo que sea. Me quedaré aquí contigo para ayudarte con esto. No volveré a la ciudad».
Los miré, uno por uno. Sus rostros, antes llenos de desprecio, ahora estaban contorsionados por la avaricia y el pánico. Vieron la fortuna y se dieron cuenta de lo que casi perdían por su egoísmo. La ironía amarga me llenó el pecho. Ahí estaban mis hijos, los mismos que me dejaron tirado, los mismos que me llamaron estorbo, ahora suplicando, ofreciendo su amor y su lealtad, pero no por mí, sino por el brillo de las piedras y el valor del rancho. No, hijos, les dije con voz firme, ya es tarde. Este rancho, este tesoro, ya no es solo de ustedes. Nunca lo fue en realidad. Siempre fue mío y de la tierra, y ahora será de alguien que sí sepa valorarlo. Sus caras se descompusieron. Hemos llegado a un acuerdo con unos inversionistas serios que van a desarrollar el yacimiento con el respeto que se merece. Y sí, parte del dinero lo usaré para mí, para vivir tranquilo, para arreglar mi rancho, y otra parte la donaré a la comunidad, para el hospital del pueblo, para construir una escuela digna, para la gente que sí me ayudó cuando nadie más lo hizo. La rabia se apoderó de ellos. «Pero, padre, es nuestra herencia», gritó Santiago. «No puedes hacernos esto», gimió Isabel. Fernando se quedó mudo, con la mirada perdida en el suelo rocoso, dándose cuenta de la magnitud de lo que habían perdido. Su herencia, hijos, se la ganaron con sus acciones, o mejor dicho, con su falta de ellas. Mi herencia no es solo la tierra, les dije con la voz templada. Mi herencia es la dignidad que me queda, y esa no se vende, y no se comparte con quienes me la quisieron quitar. La justicia, por fin, había llegado en la forma más luminosa y amarga posible. La nueva vida. Ah, la nueva vida. No es una vida de lujos, ni de extravagancias, como seguramente mis hijos habrían imaginado para sí mismos si hubieran tenido este tesoro. Es una vida de paz, de dignidad recuperada y de un profundo sentido de pertenencia. La felicidad que encontré no estaba en la cantidad de ceros en el banco, sino en la ligereza de mi alma, en la tranquilidad de mis días. El acuerdo con los inversionistas se cerró. No vendí todo el rancho, no, solo una parte, la que contenía la cueva y el yacimiento, suficiente para asegurar mi vejez, para vivir sin preocupaciones, para arreglar mi casa de la forma en que siempre quise, con una buena cocina, un baño decente y un portal fresco donde sentarme a ver los atardeceres. El resto de mi tierra, la parte que cultivo, la que me da mis alimentos, esa la conservé. Era mi conexión a la vida, mi gimnasio, mi terapia. Y a los murales, a la gruta del manantial, se le dio el tratamiento adecuado. Se contactó a expertos del INAH, se documentó todo. Se hizo un proyecto para que fuera un sitio de interés histórico y cultural, accesible al público, pero protegido. Ese tesoro no era solo mío, era de todos, mis hijos. Después de esa revelación en la cueva, la verdad es que no volví a verlos de la misma manera. Y ellos, a mí tampoco. Intentaron, al principio, las súplicas, las amenazas. Santiago habló de abogados, de derechos. Isabel me mandaba mensajes cargados de culpa y de un amor repentino y forzado. Fernando, él sí, llegó a venir un par de veces, con la cabeza gacha, pidiéndome perdón. Pero el perdón, ¿sabe?, es algo que se gana con hechos, no con palabras vacías, cuando ya no hay nada que ganar. Les dije que siempre serían mis hijos, eso nadie lo borra, pero también les dije que la confianza era como un vidrio roto. Por más que se intente pegar, las grietas siempre se ven. Les di una pequeña ayuda económica al principio, una cantidad que les permitiera salir de sus deudas más urgentes, pero no la fortuna que esperaban, ni la participación en el yacimiento. Era un último gesto de padre, un recordatorio de que, a pesar de todo, los había amado, pero con la clara condición de que no volvieran a intentar manipularme ni a exigirme nada. Y así, la distancia se mantuvo. Ellos con sus vidas en la ciudad,
con sus deudas que, según me llegan rumores, no tardaron en volver a acumularse, porque la ambición nunca se sacia. Y yo, aquí, en mi rancho, pero ya no era el viejo solo y abandonado. Era don Raúl, el del manantial. Con el dinero mejoré mi rancho, sí, pero lo hice con la ayuda de la gente del pueblo. Don Manuel y doña Elena me ayudaron con la casa, sus hijos con los campos. Se construyó una nueva escuela, con computadoras y todo, en el pueblo. Se amplió el centro de salud, que tanta falta hacía. Se mejoraron los caminos. Ver cómo ese tesoro que mis hijos despreciaron servía para el bien de la comunidad me llenó el alma de una satisfacción que el dinero por sí solo nunca podría comprar. Ahora, mis mañanas son diferentes. Me levanto temprano, como siempre, pero sin la angustia del pasado. Tomo mi café en el portal, viendo el sol salir sobre los cerros, sintiendo el aire fresco. Ya no estoy solo. Mis vecinos vienen a visitarme, a charlar, a compartir un café. Los niños del pueblo me saludan con respeto y cariño. Me piden que les cuente historias de antes, de cuando el rancho era solo maizales y sueños. Y yo, con una sonrisa en los labios, les cuento. Les cuento la historia de la tierra, de la dignidad, de que el verdadero valor no está en lo que brilla, sino en lo que se cultiva con amor y respeto. La moraleja de mi historia, si es que hay una, no es sobre el dinero, es sobre el alma. Uno puede tener todo el oro del mundo, pero si el alma está vacía, si no hay amor ni respeto por uno mismo y por los demás, no se tiene nada. Mis hijos buscaron la riqueza y el progreso en la ciudad y se olvidaron de la verdadera riqueza que tenían bajo sus pies y en el corazón de su padre. Creyeron que el valor de una persona se medía por lo que podía producir o por lo que podía heredar, y no por la vida que había vivido, por el amor que había dado, por la dignidad que había mantenido. Aprendí que la verdadera riqueza no es el cuarzo, ni los murales, ni el manantial. Es la paz que siento cada noche cuando me acuesto, sabiendo que hice lo correcto. Es la risa de los niños en la escuela nueva. Es el agradecimiento en los ojos de mis vecinos. Es el respeto de aquellos que nunca me vieron como un estorbo, sino como un hombre, un padre, un amigo. Mis hijos perdieron mucho más que una fortuna en minerales. Perdieron la oportunidad de aprender lo que realmente importa en la vida. Perdieron la conexión con sus raíces, con su tierra. Y lo que es peor, perdieron la confianza y el respeto de su padre. Y eso, amigo mío, eso no hay dinero en el mundo que lo compre ni que lo reponga. El rancho me dio la vida, me dio el sustento, me dio el secreto. Y al final me dio la dignidad que ellos me querían robar. Y por eso, y por todo lo demás, siempre le estaré agradecido a esta tierra. Ahora que ya le he contado mi historia, me gustaría saber lo que piensa. Dime qué harías tú en mi lugar. Y por favor, cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Me hace bien saber que mis palabras llegan lejos y que quizás alguien aprenda algo de este viejo y su rancho olvidado.